Listo, ya está grabándose. Pues entonces, si les parece bien, podemos dar inicio a la presente capacitación. Esta es la tercera de 4 capacitaciones en las cuales hemos venido teniendo ya sesiones junto con el CELIG. Muchas gracias al equipo del CELIG que está presente, a Dulce Ramos, a Marta Juárez. Muchas gracias a la presidenta, a la arquitecta Flor Desiré, que ya también está conectada. Y también vemos algunos miembros del Congreso, como la diputada Tania Valentina, ya la vemos conectada también. Vemos conectados a Mario Cabañas, Marta Román también, Edna Sandoval, también a la licenciada Elizabeth Plácido, a la licenciada Blancarte, bienvenida, nuestra especialista en armonización legislativa. También vemos que se está conectando la diputada Ana Guevara, Amelia Zapata. Bienvenidos todos y todas. A continuación vamos a comenzar con la capacitación denominada Los presupuestos públicos con perspectiva de género. Para tal efecto hemos llevado a cabo pláticas con el CELIG y entonces le doy la palabra a nuestra compañera Marta Juárez, que ya está conectada, a efecto de que continúe con la presentación de la ponente, no sin antes darle el uso de la voz a la arquitecta Flor Desiré, a efecto de dar la bienvenida y comenzar con esta capacitación. Adelante, presidenta. Muchísimas gracias, Dani. Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto podernos reunir por tercera ocasión. Ahora, muy preciso para poder tener los elementos básicos para empujar que tengamos en nuestra entidad presupuestos públicos con enfoque de género. Quisiera resaltar en esta sesión la presencia de dos diputadas muy aliadas en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, como es la diputada Tania Valentina, quien hoy además preside la Comisión de Igualdad de Género, y la diputada Ana Guevara, quien ha estado siempre muy cerca y nos ha estado acompañando para que en el Instituto SEDEN logre avanzar en la corresponsabilidad. A cada una de ustedes muchísimas gracias, como también a las y los compañeros que representan a las diferentes diputadas y diputados. Muchísimas gracias por su presencia. Me parece muy importante que en el momento en el que estamos viviendo en nuestra entidad y en donde la diputada Tania Valentina ha sido nombrada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, pueda dar unas breves palabras para dar la bienvenida y poder comenzar este taller con el ánimo de que desde la comisión podamos ir materializando varios elementos que aquí se han expresado para poder legislar con perspectiva de género. Diputada Tania, tiene usted el micrófono abierto. Por favor. ¿Nos abre su micrófono? Hola, estimada compañera Flor, arquitecta Flor Desiré, compañera de lucha de toda la vida. Pues un gusto, muy buenos días. Y quiero felicitar, como siempre, el trabajo tan intenso que tienes sobre la perspectiva de género en este sentido que va a ser en el presupuesto público. Creo importantísimo que todas y todos los compañeros legisladores estemos bien enterados y participando sobre este tema, ya que viene este presupuesto precisamente el 2021, y que es vital e importante que tenga la perspectiva de género. Y quiero decir que el Instituto de la Mujer siempre nos ha estado capacitando constantemente, por eso legislar con perspectiva de género. La compañera arquitecta Flor Desiré ha estado con su equipo muy pendientes, visitándonos en el Congreso del Estado de Morelos, y felicito, Flor, yo como presidenta de la Comisión de Equidad de Género y representando en este momento al Congreso del Estado de Morelos, pues les mando un fuerte saludo, éxito en sus trabajos, y estaremos aquí aprendiendo para que juntas y juntos hagamos un presupuesto con perspectiva de género que tanta falta hace. Mi estimada arquitecta. Muchísimas gracias, diputada. Si me permiten, quisiera, Marta, querida Marta Juárez,
dar unos elementos del Estado y por qué voy a pedirle a la diputada también Ana Guevara su intervención. Desde el 2006 en nuestra entidad se recibe el fondo PAIMEF. El fondo PAIMEF, diputada Tania, diputada Ale y Ana y demás integrantes que hoy nos acompañan, es el fondo que nos ha permitido como Estado tener una política, podríamos decir básica, de la prevención y atención de las violencias. Es la que nos permite tener los centros de atención externa, que es el espacio físico a donde deben de llegar las mujeres en situación de violencia y deben de recibir toda una atención integral con trabajadora social, psicóloga, abogada. Esta es una política que nos permite prevenir un feminicidio. Cuando un feminicidio ocurre es que la política de prevención y atención del Estado falló y que esa mujer pues, en donde 11 mujeres en la República son privadas de su vida y de todos sus derechos en manos de la violencia feminicida. Desde el 2006 existía ese fondo, existe ese fondo, en nuestra entidad ha accedido a ese fondo, se concursa, solo en el 2012 no se accedió. Y durante todos estos años se tenía que haber dado, el Estado tuvo que haber dado la política de corresponsabilidad para que no parara la prevención y la atención. ¿Qué quería decir? Que en el mejor escenario, cuando llegaba ese fondo, en el mejor escenario 6 meses operaban la política de prevención y atención. Y digo el mejor escenario porque luego la dinámica ya de la operación es que es en 4 meses. Y terminando el año se desmantelaba porque no había continuidad. Se tendríamos que esperar a que llegara otra vez el recurso federal y poder. Eso es un foco intermitente que hace que crezca la violencia en todas sus expresiones. Hasta este año, y mucho tuvo que ver la diputada Ana Guevara para poder colocar en el Congreso del Estado la urgente necesidad de la corresponsabilidad, y es que se aprueban 5 millones más en donde todas las demás diputadas y diputados cerraron filas para que se diera este paso histórico en nuestra entidad. Y eso nos ha permitido no parar en el instituto en plena pandemia, y hasta el día de hoy se han atendido a más de 2,000 mujeres en todos los servicios del instituto. Se ha generado la línea segura, se ha generado la difusión, el lenguaje de señas. Estamos por concluir el año con la instalación no de 3, sino hemos crecido a 11 centros de atención externa, 2 de ellos en municipios en donde está creciendo la violencia feminicida, como es Tepoztlán y es Yecapixtla. Necesitamos que todo eso lo sepan las y los diputados para que tengan presente la importancia de que ya se avanzó en la política de corresponsabilidad de vida libre de violencia, pero la vida libre de violencia va de la mano de la política de igualdad. Y si este paso no lo hemos dado en la política de igualdad, entonces este mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres, pues no puede tener un trabajo completo, integral, como nos lo demandan a 18 años de creación. Así que, diputada Ana Guevara, quiero, como lo he hecho en otros momentos, pues señalar, no por un tema de amiguismo, nos podemos caer muy bien, la puedo estimar mucho, podemos llegar a ser amigas y eso la vida nos lo regalará, pero el hecho de haber colocado en el Congreso del Estado la corresponsabilidad es algo que hay que nombrar, nombre y apellido, y que haya sido el puente para que las demás diputadas y diputados hayan reconocido esta omisión de todo el Estado desde el 2006 hasta ahora. Muchísimas gracias, diputada. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias, Flor, por hacerme parte y dejarme participar en esto, porque el Congreso, y más ahora siendo un Congreso paritario, siendo un Congreso en su mayoría de mujeres, un 70%, yo creo que es nuestra obligación ser responsables y corresponsables. Y más ahora celebro muchísimo que se dé este curso de un paquete económico con perspectiva de género, porque tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Cuenten conmigo, yo soy una aliada de las mujeres, yo soy el resultado de la lucha de muchas mujeres y lo mínimo que puedo yo hacer es estar aquí, es hacer lo que a mí me toca como legisladora, y me consta el trabajo que han hecho ustedes en el instituto. Me consta que encabezados por ti tienes un equipo muy, muy valioso, que de verdad
la causa la toma como propia. Entonces, eso solo te tiene que ver reflejado con el trabajo que nos toca a nosotros hacer como legisladoras para seguir apoyándolas y apoyando a las mujeres y a las niñas morelenses. Entonces, cuenten conmigo como una aliada, como una mujer presta y dispuesta para aprender, para colaborar y para seguir abonando a esta corresponsabilidad y ahora para construir un presupuesto con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, doy la palabra al CELIC, representado por Marta Juárez. Agradezco nuevamente la posibilidad de este acercamiento entre el CELIC y el Congreso del Estado. Agradezco las condiciones dadas al presidente del Congreso del Estado y hoy en día la suma de la Comisión de Igualdad de Género. Estoy segura que a partir de este momento el trabajo de la agenda legislativa de género, de transversalizar la perspectiva de género, para que podamos materializar la unidad de género y los presupuestos con perspectiva de género, es una agenda en común con los 20 diputados y diputadas del Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Bienvenida, Marta. Adelante. Muchas gracias, arquitecta Flor Desiré, presidenta del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos, diputada Tania Valentina, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, que ya es la presidenta. La sesión pasada de estas capacitaciones hacía falta que este cargo importante estuviera concretado. Es un gusto que ya usted sea la presidenta para pues dar celeridad a los trabajos legislativos en materia de igualdad de género en el Congreso, y qué gusto que nos acompañe a esta sesión. Lo mismo agradecerle profundamente a la diputada Ana Guevara, que nos ha acompañado en las sesiones anteriores, y pues gracias por su presencia, porque es muy importante que mujeres tan valiosas y con trayectoria y peso y sobre todo interés en los temas de género, pues acompañen este tipo de sensibilizaciones, de capacitaciones, que con todo gusto el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, que es, perdón, que es una unidad administrativa del Congreso de la Ciudad de México para asesorar técnicamente en materia de derechos humanos a las y los congresistas de la Ciudad de México, pero que por su función técnica de elaborar análisis, estudios sobre la perspectiva de género y la vinculación con los parlamentos, con el Parlamento, pues evidentemente hay temas, digamos, universales que podemos compartir, y nos da un enorme gusto compartir con las diputadas y el equipo de asesoría de diferentes diputados y diputadas del Congreso de Morelos, pues la experiencia y compartir el conocimiento que hemos estado desarrollando en los últimos 2 años que tenemos en el centro, y pues agradecerle de nueva cuenta a la arquitecta Flor Desiré la apertura de esta invitación para compartir con ustedes esta experiencia. Bueno, como ustedes saben, tuvimos ya un par de sesiones, una sobre los conceptos generales sobre perspectiva de género y derechos humanos con la maestra Nira Cárdenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Tuvimos una segunda sesión donde abordamos sobre todo el contenido de la guía para legislar con perspectiva de género del Congreso de la Ciudad de México, en la que compartimos pues la manera en que nosotras estamos pensando en apoyar el trabajo legislativo en el desarrollo de iniciativas y de dictámenes y de lenguaje incluyente en los trabajos legislativos. Y asimismo hablamos del tema de la transversalidad de género, donde se busca que esta perspectiva de género no solamente se dé hacia el trabajo del desarrollo del marco jurídico que desarrollan las legisladores de manera sustantiva, primordial, sino también, por ejemplo, al interior de las instituciones. Y también es un gusto, parece que las compañeras del Instituto y del Congreso no paran de trabajar incesantemente, porque justamente también en días recientes, pues tuvimos la buena noticia de que se autorizó, se aprobó, se acordó la unidad de igualdad de género para el Congreso de la Ciudad de México, de Morelos, perdón. Y esta es una muy buena noticia, porque justamente la unidad, en cuanto se instale y inicie sus trabajos, pues deberá contribuir a mejorar la cultura institucional en materia de género del Congreso del Estado de Morelos, y también, evidentemente, pues apoyar en función de las atribuciones que el Congreso mismo le dé, pues apoyar el trabajo de las y los diputados del Congreso de Morelos. Entonces, bueno, para nosotras es una gran oportunidad
el compartir estas sensibilizaciones, estas capacitaciones con ustedes. Esperamos que sean de utilidad. Tratamos de que sean como muy prácticas y muy desde el trabajo cotidiano de los parlamentos, para que sea de mayor utilidad para este grupo con el que estamos trabajando. En esta ocasión, pues vamos a hablar en efecto de los presupuestos con perspectiva de género, una herramienta fundamental para impulsar el cierre de las brechas de desigualdad. Ya la arquitecta Flor nos comentaba, por ejemplo, de un mecanismo de apoyo financiero para las entidades federativas, como lo es el PAIMER, que son muy importantes los recursos federales para los estados para atender la lucha contra la violencia contra las mujeres y garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, sin más, comentarles que esta sesión nos va a ayudar a facilitar la maestra Yaucali Mancillas López, quien es economista y es subdirectora del Centro, subdirectora de Estudios Legislativos sobre Políticas Públicas, así como la licenciada Amelia Zapata, quien es jefa de Departamento de Apoyo a la Investigación en esta subdirección, y pues ellas son las que han desarrollado los materiales y el análisis sobre presupuesto que hemos hecho en el Centro de Estudios Legislativos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues muchas gracias, agradecerle su presencia y pues estamos a su disposición. Entonces, si no hay más, Flor, pues comenzamos. Tú nos indicas. Adelante, por favor, comencemos. Pues comenzamos entonces. Dulce, si nos ayudas con la proyección, por favor. Gracias. Ya quedó. Ok. Buenos días a todos y a todas. Un gusto poder compartir con ustedes este día y estas ideas, con que, como dice Marta, es el reflejo del trabajo del equipo y de la sistematización que hemos venido desarrollando en estos últimos 2 años. Pues la capacitación es sobre presupuesto público con perspectiva de género e igualdad. La siguiente, por favor. Presentamos esta capacitación desde el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género como una herramienta práctica para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo y esperamos que sea de mucha utilidad. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo sería brindar herramientas a las y a los legisladores del Congreso del Estado de Morelos y a sus equipos técnicos para incorporar la perspectiva de género en el presupuesto público. La siguiente, por favor. Los temas a desarrollar, vamos a ver una recapitulación de las sesiones anteriores. Vamos a retomar lo que se vio en la capacitación para guía para legislar con perspectiva de género, para adentrarnos después en los presupuestos con perspectiva de género en el Parlamento, específicamente el marco jurídico que se deriva o que les da la base a estos, el presupuesto de egresos de la Federación, que es el anexo 13, y vamos a hacer un ejercicio en plenaria conjuntamente. La siguiente, por favor. En las últimas décadas se han dado pasos importantes en materia jurídica hacia la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Sin embargo, persisten brechas de género en las esferas pública y privada. Las mujeres son activas protagonistas o somos activas protagonistas de la vida política, económica, social y cultural, pero su participación suele ocurrir en condiciones de sobrecarga de trabajo, una menor valoración y discriminación. La siguiente, por favor. Es por esto que nosotras tenemos que tomar mucho en cuenta, como mencionaban al dar la presentación, las brechas de género que existen todavía entre hombres y mujeres, y hay que reafirmar y esforzarnos por la implementación de los mecanismos que nos lleven a cerrar estas brechas. Y bueno, una herramienta, un instrumento importante es como tal el presupuesto con perspectiva de género y de igualdad. Nosotros tenemos que manejar bien los conceptos que, como veíamos en las primeras sesiones, van a ser fundamentales
que no tengamos confusiones al respecto, porque en las discusiones cotidianas vamos a tener que desarrollar y defender estos conceptos como herramientas primordiales para el desarrollo de nuestros trabajos. Vamos a retomar en primer lugar el concepto de género. Esto, bueno, cabe resaltar que ustedes lo tienen, como habíamos dicho, en la guía que ya se les entregó para legislar con perspectiva de género que elaboró el CELIC. Bueno, el género entonces va a ser el conjunto de prácticas y creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre mujeres y hombres. El concepto surge y se utiliza en los ámbitos académicos, pero se ha colocado en el debate político acompañado de las ideas de igualdad y de justicia. Entonces, ahí recordemos y tengamos muy presente que como tal el género va a ser una construcción social y que esta construcción social, como se ha dado tradicionalmente con la generación de los estereotipos y de la argumentación biológica, ¿no? De que hombres y mujeres tienen estas diferencias y que además pues ha colocado en desventaja o nos ha colocado en desventaja a las mujeres, tiene que cambiar y puede cambiar a través de la deconstrucción, ¿no? Vemos ahora la perspectiva de género, que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permiten avanzar en la construcción de la igualdad de género, ¿no? En este sentido, entonces, vamos a ver que para la deconstrucción de estos conceptos que decíamos de género, ¿no? De esas creencias y de esas representaciones sociales, se desarrolla como una metodología la perspectiva de género, que va a ser la que nos va a ayudar, ¿no? La que nos va a ir marcando el camino y la que nos va a permitir desmenuzar los problemas que impactan de manera diferenciada tanto a mujeres como hombres, ¿no? Esa metodología, por eso es tan importante que nosotros la tengamos bien clara, porque va a ser nuestra herramienta a manejar cuando incluyamos o pretendamos meter una visión o una perspectiva de género. La siguiente, por favor. La igualdad de género, que es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar, ¿no? Y recuerden que vimos en las primeras sesiones que la igualdad de género es un derecho, ¿no? Se ve desde la parte de los derechos humanos y que es fundamental que nosotros lo tengamos presente como el impulso, como uno de los engranajes principales que nos va a llevar al otro concepto, que es la igualdad sustantiva, que sería el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no? Aquí es muy importante decir que la igualdad de género pues se puede estipular en la ley, ¿no? A través de lo que llamamos INJUR y va a estar ahí establecida, pero no nos basta con eso, sino que queremos alcanzar la igualdad sustantiva y esto nos va a llevar a que nosotras como mujeres nos percibamos seguras y nos percibamos con las mismas oportunidades que nuestros compañeros frente a la sociedad, ¿no? Eso sería de manera importante decir que sí estamos transitando hacia la igualdad sustantiva. La siguiente, por favor. La brecha de género como concepto es una forma de representar la disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a derechos, recursos u oportunidades. Este concepto puede aplicarse a distintos campos como el trabajo, la política
o la educación, ¿no? Y aquí esto es fundamental para nuestro análisis y nuestra mirada desde la perspectiva de género para los presupuestos, porque nos va a ayudar a identificar, ¿no?, el origen del problema. Vamos a ver un ejemplo. En cuestión de el trabajo o mercado laboral, ¿cuáles serían las brechas de género, ¿no? Identificar dónde está justamente la idea de desigualdad, ¿no? O la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces vemos, por ejemplo, en la cuestión de la segregación, segmentación, ¿no?, laboral y discriminación, ¿no? ¿Por qué? Y entonces una se pone a analizar, ¿no?, para ver qué es lo que se puede hacer desde la política y desde el presupuesto público. Hay una desigualdad salarial, hay una segregación, ¿no?, en las profesiones, etcétera. Entonces, esto, como les decía, es fundamental para identificar, ¿no?, dónde está la desigualdad y partir de ahí para ver qué acciones, ¿no?, vamos a llevar. Y bueno, en la administración pública se utiliza mucho la cuestión, o se utiliza básicamente la metodología del marco lógico, que nos ayuda precisamente a través de lo que es el árbol del problema y después de los objetivos, etcétera, toda esta metodología para poder ir identificando con más precisión hacia dónde queremos ir y de ahí derivar, ¿no?, las acciones que vamos a tener tanto en presupuesto como en la generación de políticas públicas. Y de ahí, pues, que una de las acciones que podemos implementar es la acción afirmativa, que es el conjunto de medidas de carácter temporal o correctivo, compensatorio y o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y la sesión pasada, me parece, bueno, cuando realizamos el ejercicio, ¿no?, en el equipo, hablábamos, ¿no?, de que las acciones afirmativas es como dar un empujón a las acciones para poder compensar tal cual los pasos, pues, para poder llegar o transitar hacia lo que es la igualdad. La siguiente, por favor. Bueno, para esto tenemos, y ya como lo hemos visto anteriormente, que existen acciones y obligaciones legislativas a desarrollar por parte del Congreso y de los legisladores y de las legisladoras, ¿no?, que lo tienen como responsabilidad y vamos a ver anotado y fundamentado en la ley. La siguiente, por favor. Pues las funciones parlamentarias vinculadas al presupuesto público, en general lo que cualquier congreso tiene que hacer y es de su responsabilidad, es legislar para emitir normas de carácter general, abstracto, que regulen la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Controlar la gestión del Poder Ejecutivo a través de instrumentos como solicitudes de comparecencia de servidores públicos, ratificación de altos nombramientos de funcionarios y análisis de la cuenta pública. Crear el marco legal presupuestal para que puedan desarrollarse las actividades inherentes a la administración pública. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos como este proceso, ¿no?, que hay, porque bueno, todo es dinámico. Y vamos a ver que las obligaciones legislativas tienen que ver con la garantía de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, hablando desde esta perspectiva de igualdad y de género, y que nos sirva para respetar e impulsar los convenios y compromisos adquiridos por el Estado mexicano, ¿no?, de la agenda internacional. Más adelante vamos a ver cómo se va alineando todas estas agendas hasta llegar a la cuestión local y cómo opera o cómo vamos a tratar de que este engranaje general vaya conformándose para operar las políticas públicas y el presupuesto. Y también la incorporación de la perspectiva de género al trabajo cotidiano legislativo, que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Es hacia donde queremos llegar.
La siguiente, por favor. En términos, digamos, anteriores, pues eran las acciones legislativas que todo Congreso tiene que desarrollar. Ahora en este esquema vamos o están representados lo que en términos del presupuesto hacen los congresos. Vamos a ver que tienen la aprobación del presupuesto como mecanismo de atención y procuración de derechos humanos y de género. Y también, bueno, ahí dice se establecen, pero se procuran los fondos suficientes más allá de los programas etiquetados, ¿no? En este sentido, lo que queremos decir es que pues el presupuesto en términos ideales tendría que ser proyectado y manejado no nada más a través de anexos o apartados especiales sobre igualdad, sino que tendría que ser una cuestión transversal, que es hacia donde queremos transitar, ¿no? Que ya saben, que contengan todas las acciones, todos los puntos, todos los programas presupuestarios, contengan esta visión de la perspectiva de género o que lo incorpore. También se realiza una supervisión del Ejecutivo en términos de políticas públicas y, bueno, el cumplimiento de la ejecución del gasto, ¿no? En términos, esperemos, transparentes. La siguiente, por favor. Vamos a adentrarnos ya en la parte de qué es el presupuesto con perspectiva de género y es una estrategia para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para avanzar en los derechos de las mujeres y niñas y consiste en la desagregación, asignación y el etiquetado de ingresos en el gasto público para conocer el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, muchas de nosotras pensamos que el presupuesto, pues, es fundamental porque refleja más allá de la cuestión del discurso tal cual que pueda tener un gobierno, sino que aquí concretamente se está viendo la prioridad que puede tener el tema, por ejemplo, en este caso, de la igualdad, ¿no? Para los gobiernos en función. Entonces, pues nada habla más de estas ejecuciones que, o la importancia, la relevancia que puede tener que un presupuesto, ¿no? Porque ahí están asignados pesos y centavos para la realización tal cual de las acciones. La siguiente, por favor. También les quería comentar que cuando los presupuestos públicos son ciegos al género, ¿no? Que no contienen esta visión, pueden también de alguna manera estar promoviendo como tal la desigualdad, ¿no? Estar perpetuando la desigualdad entre hombres y mujeres y por eso es importante también que los presupuestos como tal contengan esta visión, ¿no? Y que nosotros al estar frente al análisis del presupuesto o enterándonos que hay acerca del presupuesto, tengamos colocados estas gafas violetas, estas gafas de género, ¿no? Porque pues el presupuesto con perspectiva de género nos va a permitir instrumentar acciones y política que eliminen como tal la desigualdad de género. Espero que a partir de estas sesiones ustedes ya no tengan esa mirada neutral y sepan que incluso al no pensar en la perspectiva de género en los presupuestos y en las políticas públicas, estamos entrando en una cuestión de perpetuar la desigualdad. La siguiente, por favor. Es también lo que existe entre el presupuesto público que aprueba, ¿no? Que ve los congresos, porque está relacionado con las políticas públicas, ¿no? Para operar como tal, las estrategias, las acciones, los programas y todo lo que va a ayudarnos a llegar a la igualdad sustantiva. Con este objetivo de promover la igualdad de oportunidades. Entonces, las políticas públicas pues también se planifican, se distribuyen, se evalúan. De esta manera también los congresos
tienen el ojo puesto en lo que son las políticas públicas y el presupuesto público, ¿no? Siempre van a estar de la mano y son conceptos fundamentales que nosotros tenemos que tener presentes para desarrollar nuestro trabajo legislativo. La siguiente, por favor. ¿Para qué nos sirve? Pues para remover obstáculos que impiden la participación plena y el goce de los derechos de las mujeres y las niñas a través de la instrumentación de políticas públicas, las cuales distribuyen y reflejan las prioridades del gobierno desde una perspectiva económica, que era lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Más allá del discurso que podamos tener, si un programa, si una acción que va encaminado hacia la igualdad no tiene como tal presupuesto, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? En cuanto a la institucionalización de la igualdad como tal. Y bueno, ahí tenemos un esquema que es muy gráfico sobre este rompecabezas, ¿no? ¿Qué nos está o para qué nos está ayudando la cuestión del presupuesto público con perspectiva de género? Pues tenemos la implementación como tal de las políticas públicas, los programas, las acciones, ¿no? Gubernamentales, etcétera. La inversión pública, por un lado, ¿no? Los criterios y analizar las consecuencias y los impactos. Ojalá y pudiéramos llegar a eso, a lograr analizar, porque generalmente nos quedamos en la parte de lo que se ejecuta como tal y no alcanzamos muchas veces a ver, tanto desde el ejecutivo como del legislativo, las consecuencias y los impactos de manera diferenciada que se están dando, ¿no? De estas acciones y de estos programas en los que están siendo presupuestados y que se están implementando también a través de las políticas públicas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco jurídico? Bueno, como veíamos al inicio, recapitulando, la igualdad de género es un derecho de las mujeres y un principio de orientación de las políticas públicas en la elaboración de normatividad y pues requiere de la adopción de diversas medidas afirmativas, programas y acciones que conforman la política pública, así como un presupuesto con perspectiva de género. Existe un marco jurídico que establece el Estado mexicano a contar con un presupuesto con perspectiva de género. Entonces, tenemos que recordar, ¿no?, que el presupuesto con perspectiva de género tiene este piso jurídico que nos da la posibilidad de orientar tanto a las políticas públicas como la adopción de diversas medidas afirmativas, programas y acciones, y el presupuesto, o sea, para la generación de presupuesto con perspectiva de género. Lo repito y soy enfática porque sí nos tiene que quedar muy claro, ¿no? O que lo estemos teniendo siempre presentes para la reflexión en nuestra práctica. La siguiente, por favor. Vamos a tener un marco internacional, un marco nacional y un marco local. En el marco internacional, pues tenemos la plataforma de acción de Beijing. Aquí es importante comentarles, perdón, me voy a regresar un poquito, que los convenios y los tratados son muy dinámicos y buscan, buscan que los estados de alguna manera, ¿no?, garanticen la inversión en su gasto público, ¿no? Es importantísimo también tener presente esto porque pues van cambiando con el tiempo y nos van a estar ayudando a fundamentar nuestras acciones hacia la igualdad. Entonces en primer lugar tenemos la plataforma de acción de Beijing para incorporar una perspectiva de género en la elaboración, el desarrollo, la aprobación y la ejecución de todos los procesos presupuestarios, ¿no?, en los estados. Las observaciones finales sobre el 9º informe periódico de México ante el Comité CEDAW, que sería adoptar un proceso integrado de elaboración de presupuestos con perspectiva de género y que asigne recursos presupuestarios suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres, ¿no?
la Agenda 2030 en el desarrollo sostenible con el objetivo 5, igual de género, que busca que al cabo de 15 años los gobiernos logren la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Recordemos que a pesar de que solamente aquí anotamos que es desde el objetivo 5, en todos los objetivos de la Agenda 2030 va a aparecer la igualdad de género como una cuestión transversal, ¿no? En el medio ambiente, en la eliminación de pobreza, en la salud, etcétera. En todo va a estar incorporado como tal de manera transversal la igualdad de género. La estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia el 2030, que es impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas y destinar presupuestos con enfoque de género para garantizar recursos suficientes, intransferibles, sostenibles y que cubran todos los niveles y ámbitos de política pública orientadas a revertir las desigualdades de género y garantizar los derechos de las mujeres. Lo que nos dice esto es que en realidad el Estado debería de estar garantizando la progresividad en el presupuesto y la sostenibilidad, ¿no? O sea que se debería de mantener y se debería de incrementar la inversión pública y también en términos fiscales, ¿no? El destino de estos recursos para la igualdad de género. La siguiente, por favor. En esta parte le voy a pedir a Marta Juárez, nuestra titular del centro, que si nos apoya para dar la descripción, por favor. Marta. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues con esta parte asociado al terreno del marco jurídico internacional, como les comentaba Yaucali, pues el marco internacional, las convenciones y los tratados son dinámicos. Digamos, tenemos los instrumentos que son aprobados en un determinado año, ¿no? Y hay diferentes procesos de revisión y de aporte por la estructura que forman los acuerdos. En general tenemos los dos sistemas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema ONU de las Naciones Unidas, y cada uno tiene su mecanismo de revisión y actualización y reinterpretación de aquellos principios que se establecieron en, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará o en la CEDAW, que son en unos determinados momentos, y que la dinámica de los países y de las poblaciones pues va llevando a que ante el paso del tiempo pues se actualicen y se interpreten estos derechos planteados en estas convenciones. En esta ocasión, vinculado al tema de presupuestos, les queremos dejar algunos ejemplos de, por ejemplo, en la emergencia que estamos viviendo, que es muy actual, estos mecanismos de derechos humanos, la Comisión Interamericana y la ONU, pues están los expertos, las expertas en los temas, los comités, las relatorías, están muy al pendiente revisando cómo interpretar y cómo apoyar con recomendaciones, con comunicados a los estados para que justamente en épocas difíciles, en época de carencias, en época de estrés, haya una mirada que no deje de garantizar los derechos humanos básicos, como lo habíamos visto en la primera sesión. Los derechos humanos en los tratados en general son aspiraciones básicas y ante las crisis, pues normalmente estas crisis llevan a que haya una regresión y un retroceso en los derechos humanos ganados por los países y sin embargo, pues esto, los tratados internacionales, pues lo que nos dicen es, no debería de haber un retroceso. En este caso, ante el COVID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de políticas fiscales, nos recuerda que los estados deben incluir evaluaciones de impacto de los derechos humanos en las decisiones que tomen, tanto económicas como de política fiscal, y que esto debe de ser reconociendo la histórica falta de autonomía, en este caso que estamos hablando de mujeres, ¿no? De las mujeres y su rol central en las tareas del cuidado. Esta sobrecarga que Yaucali mencionaba de que las mujeres participamos en la vida política, social, cultural con un nivel de discriminación, pues entre esas brechas de desigualdad está que todavía a la fecha la mayoría de las tareas de cuidado en el hogar y en la familia recaen en las mujeres, ¿no?
Si vemos las encuestas, pues ahí van a estar los datos. Entonces, ¿qué nos dice la CIDH? Las políticas fiscales son una herramienta que deben ser justas, progresivas y garantizar una redistribución equitativa y enfocada a la realización de los derechos humanos. La que sigue, por favor. También la Comisión Interamericana, concretamente, por ejemplo, en el área de servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, en el marco de la pandemia, ya sabemos que en el marco de la pandemia, en general, en México y en el mundo, dado el confinamiento, se ha aumentado la violencia familiar, se ha aumentado la violencia contra niñas y niños, el abuso sexual, ¿no? Porque esto sucede muchas veces en el ámbito de la familia. Entonces, para resarcir estas deficiencias, estos malestares sociales, pues debemos de tener en cuenta los principios de derechos humanos, el enfoque de derechos humanos, que nos dice que la asignación y ejecución presupuestaria debe responder a la disponibilidad, a la continuidad, a la accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, en este caso de salud. Esto tiene que ver con disminuir las brechas de desigualdad hacia esos grupos históricamente discriminados. Repito, mujeres que viven violencia, niñas y niños en situación de desventaja, abuso sexual infantil, embarazo adolescente, ¿no? Y que ese presupuesto sirva para remover los obstáculos. Entonces, la Comisión Interamericana nos dice, los estados deben adoptar todas las medidas que resulten necesarias desde una perspectiva de género para asegurar que los recursos disponibles se utilicen de manera prioritaria para evitar retrocesos en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos en situación de vulnerabilidad. Ya la arquitecta Flor Desiré nos decía al inicio el caso del PAIMED, ¿no? Que es un programa muy etiquetado desde nivel federal para que baje a los estados para justamente atender los problemas de violencia contra las mujeres. La que sigue, por favor. Y luego entonces este tipo de acciones, este tipo de programas de política pública con recursos financieros deben sostenerse y fortalecerse, como nos lo dice también el Consejo de Derechos Humanos, sobre la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que también han tenido esto antes de la pandemia, pero un resultado de sus trabajos en marzo del 2019. La que sigue, por favor. Y en este caso nos está hablando de reformas económicas, ¿no? El relator especial sobre esta relatoría nos habla de las evaluaciones que tienen que considerar los estados, es decir, los países, ante una reforma económica, considerando los derechos humanos. Y entonces se elabora una serie de principios en 2019 muy recientes, con toda la movilidad de crisis económica y financiera internacional, en donde con estos principios de derechos humanos buscan orientar la formulación de políticas económicas para, tanto con base a las obligaciones internacionales de esos tratados de derechos humanos, para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Estos principios, lo que dice este relator es que se aplican siempre que se prevean que las políticas de reforma económica pueden dar lugar a un menoscabo de los derechos humanos, que es una situación en la que estamos, ¿no? De mucha carencia y recesión económica en general en el mundo por el COVID, y justamente un poco pensar que los tratados de derechos humanos se realizan a partir de concluir la Segunda Guerra Mundial y que se dice que justamente eh, ante una situación de una catástrofe mundial, de una situación de guerra, es necesario fortalecer una estructura mínima de derechos humanos y que esos derechos humanos están pensados para las épocas de mayor dificultad, no cuando hay bonanza, no cuando hay las mejores condiciones, sino justo cuando hay crisis y restricciones, es cuando estos principios deben de estar más vigentes que nunca, porque son los que nos marcan el piso mínimo desde donde debemos actuar, desde donde los gobiernos, los funcionarios públicos, desde el papel que nos toque actuar, pues debemos de estar considerándolo. La que sigue, por favor. Entonces, estos principios rescatamos aquí, les dejamos aquí el enlace para que los consulten, también les dejamos la presentación, pero rescatamos 5 de estos principios y uno que es muy importante en el caso de los estados en México, las entidades federativas, que se refiere a las obligaciones de los gobiernos locales y subnacionales. Si bien los principios nos dicen los estados centrales, los gobiernos centrales tienen una obligación de atender mediante recursos financieros, reformas económicas, estructuras, políticas públicas,
a la población, no debemos olvidar la obligación de los gobiernos locales y subnacionales en materia de reformas económicas y de asignación presupuestaria. En ese sentido, el Fondo PAIMEF que se mencionó al principio, que es un recurso federal, es muy importante que llegue al Estado, pero el Estado de Morelos también tiene la obligación de etiquetar y de designar recursos para atender a las morelenses, a las y los morelenses, ¿no? Entonces, el papel de los gobiernos locales y subnacionales es muy importante. Se debe de buscar que haya un equilibrio entre la federación y los gobiernos locales, sobre todo para temas tan acuciantes como es la desigualdad de género y particularmente el gran problema que tenemos en México, que es la violencia contra las mujeres, desde la violencia familiar hasta los feminicidios que se han incrementado a 11 por día, por ejemplo, en nuestro país de manera lamentable. También tenemos el principio de igualdad y lucha contra la discriminación múltiple e intersectorial, que esto es las poblaciones indígenas, los grupos en mayor desventaja histórica. Tenemos el principio 8 de la no discriminación por razón de género e igualdad sustantiva, en donde nos dice las mujeres son parte de un grupo de discriminación histórica y por lo tanto la perspectiva de género y la igualdad sustantiva de género debe estar presente cuando hagamos estas reformas económicas y busquemos afectar en la menor medida posible ante las restricciones a estos grupos poblacionales en mayor desventaja histórica. También tenemos el principio 9, que es muy importante en materia de presupuestos, que es la realización progresiva y el máximo de recursos posible. De nuevo, ante las crisis, los principios de derechos humanos lo que nos dicen, una vez que tú ya diste 10 pesos a un programa, no deberías de darle 9 al siguiente año, deberías de darle 10, los mismos 10 por lo menos, o 11, porque bueno, la inflación está canija, pero los problemas de política pública se mantienen y deben de ser evaluados, evidentemente, pero deben de haber el mayor recurso disponible para solventar esos problemas de política pública más sensibles para la población. Entonces, bueno, inclusive la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, no me acuerdo de todo el nombre de la ley, pero básicamente Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene marcado en su artículo 58 que el tema de los anexos, los recursos etiquetados en los anexos no deberían de recibir reducciones. Se está prohibido por ley. Sin embargo, pues están recibiendo recortes y haciéndose, sí, están recibiendo menores recursos. Y pues esto no está cumpliendo con los principios de progresividad de los derechos humanos. Finalmente, el principio 10, justamente la prohibición de la regresión. No los dice la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, pero también lo dicen los principios de derechos humanos. No se puede, no se debería de poder retroceder cuando un derecho humano ha sido ganado. Si en este caso estamos hablando de presupuestos y tenemos una bolsa presupuestaria a favor de programas de política pública con perspectiva de igualdad de género y no solo necesariamente transferencias directas a la población, que es distinto, entonces pues muchas veces estamos yendo hacia atrás en la progresividad de los recursos etiquetados hacia los programas de política pública que tienen objetivos, que tienen poblaciones, que tienen un diagnóstico, que tienen metas, que tienen indicadores para justamente cerrar brechas de desigualdad, ¿no? Y esos son los programas estructurales que deberían de mantener un máximo de recursos disponibles y evitar la prohibición de la regresión. Entonces, bueno, eso solamente para asociar el tema de la primera sesión de los tratados internacionales de derechos humanos, la obligación de los estados a través de los funcionarios públicos de cumplir con los principios de derechos humanos, concretamente en el tema presupuestal. Le devuelvo el micrófono a Yaucali. Gracias. Gracias, Marta. Bueno, es importante aquí, me estoy acordando de alguna de las palabras de la maestra Nira, en el sentido de que los derechos humanos cuestan, son caros, ¿no? Para garantizar los derechos humanos, sí, porque nosotros cuando estamos, si tengo por ahí colegas en la Escuela de Economía, en la carrera, ¿no? Nos enseñan de ver la cuestión de la rentabilidad, ¿no? Y el impacto económico que tiene. Y hay una discusión bien interesante acerca de la procuración de los derechos humanos y de la perspectiva de género en términos presupuestales, porque nos están diciendo que nosotros, o nos enseñan desde esa mirada, fíjense qué interesante, de administrar la escasez. Y ya con los años, pues, que uno tiene como de meterse en estos temas, te das cuenta que en realidad sí hay dinero. O sea,
a pesar de que nos enseñan a administrar la escasez, sí hay dinero. La cuestión es la prioridad y el enfoque que se le da a ese dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues uno también deconstruye los aprendizajes, ¿no? Así como es la invitación también para estos temas, de construir y volver a construir las metodologías que nos permitan precisamente tener estas miradas de procuración tanto de derechos humanos como de la perspectiva de género. Y sí, partir de que la discusión va a ser que van a costar dinero, por supuesto que sí, y que van a ser caros, sí. Pero lo que hay que argumentar entonces es todo el beneficio y toda la cuestión de bienestar que va a traer en particular a nosotras las mujeres, ¿no? Y defendiendo con todas las herramientas y todo el marco jurídico internacional, nacional y local que podamos tener, echar mano. Bueno, volvemos al marco nacional. En el marco nacional vamos a encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 y 4 o cuarto, con los cuales se reconoce el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y prohíbe la discriminación con razón de género, ¿no? La ley de planeación en el artículo 2, donde se establece que la planeación deberá basarse en el principio de la igualdad de derechos. La ley federal de austeridad republicana, ¿no? De nuestro presente, que impulsó nuestro presente gobierno, que regula las medidas de austeridad que deberán observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos disponibles se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece observar la equidad de género. Por otro lado, tenemos o encontramos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los artículos 12 y 15 que se especifican que se debe de incorporar en los presupuestos de egresos de la Federación la asignación de los recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad. Y bueno, esto también aplica para las entidades y la Ciudad de México para su política local en esta materia. Tenemos también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia en el artículo 39, donde señala que el Ejecutivo Federal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema del programa integral para prevenir, erradicar, sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Esto desde el marco internacional, nacional. La siguiente, por favor. En el marco local, y ahorita vamos a ver muy rápido nada más el ejemplo de la Ciudad de México, donde está el contenido, para más adelante ver concretamente para el estado de Morelos. En el marco local, pues de la Ciudad de México, lo encontramos en la Constitución Política de la Ciudad, en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, en la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, en la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, ¿no? Esto es el marco jurídico local en Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el papel de los congresos, ¿no? En la asignación del presupuesto público con perspectiva de género? Pues básicamente es, en el gráfico ustedes ven ahí la parte de donde está el celular, es examinar, discutir y aprobar, ¿no? Esa es la función que todo congreso a nivel local tiene a desarrollar, ¿no? Tiene que desarrollar, examinar el presupuesto, discutirlo para llevarlo a su aprobación. Y bueno, vamos a ver que en términos de la Ciudad de México, pues llega a más o menos a las fechas de 30 de noviembre y se aprueba hacia el 15 de diciembre. Y esto está establecido en la ley orgánica y en el reglamento del Congreso como tal, ¿no? Y
cuando es el primer año de gobierno, el plazo para presentar estos instrumentos puede extenderse hasta el 20 de diciembre, etc. Es decir, cada congreso tiene su propia normativa al respecto y bueno, ustedes que están en el ejercicio legislativo, pues saben también los tiempos y la práctica para su congreso en particular. La siguiente, por favor. Las comisiones del Congreso, ¿cómo intervienen? Bueno, pues la Comisión del Presupuesto y Cuenta Pública emite los lineamientos que regulan la participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de presupuestos de egreso de la Ciudad de México, ¿no? Ahí llega y empieza a través de las diferentes comisiones, ¿no? Empiezan a ver y a revisar tanto los montos como los entes involucrados, etcétera, ¿no? Si son suficientes o no suficientes los recursos y bueno. Las comisiones ordinarias pueden emitir las opiniones basadas en lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia y Remuneraciones y Prestaciones, ejercicio de recursos de la Ciudad de México, donde se señala la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. Ahorita Amelia va a profundizar en este tema que es importante porque es la metodología que utiliza nuestro gobierno, ¿no? Y nuestra administración pública para proyectar y trabajar el presupuesto público. La siguiente, por favor. Para elaborar las opiniones, la Comisión de Igualdad de Género también puede recurrir a los informes trimestrales que básicamente la Secretaría de las Mujeres le remite, ¿no? Cada trimestre. Y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública va a analizar las peticiones, elaborará y aprobará el dictamen del proyecto de presupuesto de ingresos de la Ciudad de México, en este caso, bueno, pero del Congreso, que discutirá y votará en el Pleno. Una vez aprobado, se enviará para su publicación en la Gaceta del Estado a más tardar, ¿no? En las fechas establecidas que ustedes tengan. La siguiente, por favor. Pues, ¿de qué manera el Congreso considera la perspectiva de género en la aprobación del presupuesto de egresos en este caso de la ciudad, pero vamos a abrirlo al ámbito local, ¿no? De los congresos locales. Pues en el marco jurídico se establece que el presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal pues debe incluir el fomento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que la administración pública debe considerar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, en la elaboración, en la ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, ¿no? Es decir, en todo, prácticamente en todo el proceso presupuestario como tal. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos las formas de observar el presupuesto, que esto es muy importante para la cuestión de del tema de la fiscalización, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos o los elementos que tenemos para hacer el seguimiento presupuestal? Pues tenemos por un lado, por ejemplo, que a partir del 2020, o sea, este año, la asignación presupuestal pues se encuentra en el programa operativo anual, en el POA, ¿no? En el programa presupuestario, vamos a hablar particularmente de la ciudad donde lo encontramos, que es la promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, en el cual se relaciona con el eje 1 del programa de gobierno de la Ciudad de México, Igualdad y Derechos, específicamente con el de los derechos de las mujeres. Desde el resultado 13, ¿no? Que es donde nosotras encontramos la partida o encontrábamos la partida que se designa presupuestariamente a la igualdad de género, los derechos las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres mismas que guardan la relación con el programa sectorial sobre igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la Ciudad de México y del cual se encargan de dar seguimiento pues la Secretaría de las Mujeres. Ahorita Amelia nos va a aclarar cuál es esa
relación que existe entre el Plan Nacional de Desarrollo y nuestros programas a nivel local, ¿no? Hay una alineación, debe de haber, para tener una lógica en términos de planeación y de uso de la metodología del marco lógico, así como el presupuesto por resultados. Y estas son las dos vías bajo las que se presenta y se da seguimiento al presupuesto bajo la perspectiva de género, que buscan alinear los objetivos de la política pública hacia los contenidos en el programa de gobierno de la ciudad y el programa general de desarrollo a nivel nacional, que era lo que les comentaba, ¿no? Esta lógica que debe de haber, pero también en términos de fiscalización. Esto es importante porque son los dos campos desde el cual nosotros en nuestro trabajo legislativo podemos hacer una observación y un seguimiento del presupuesto como tal. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos el marco jurídico del Estado de Morelos. Nosotras se extrajo estos puntos que ustedes pueden después profundizar. Vamos a dejar la presentación y son como las cosas básicas que encontramos nosotros que tiene el marco jurídico del Estado de Morelos, que es la Constitución Política como tal del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley de Planeación, el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Morelos, el decreto número 661 por el cual se aprueba el presupuesto de egresos de gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, el acuerdo por el que se expide el Programa Integral de Mujeres de Morelos y la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, ¿no? Es lo que nos va a dar nuestro piso jurídico básico. La siguiente, por favor. Ok, bueno, si nos regresamos, por favor. Hasta ahí sería mi participación. Ahorita, después regresamos para darle la palabra a mi compañera Amelia, pero me gustaría saber si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario al respecto de lo que hemos venido señalando en estos minutos. Si me apoyan, por favor, para ver si encontramos. Tal vez podamos avanzar, concluir la presentación y ya concluir la presentación. Al concluir, sí. Ok. Entonces, le paso la palabra a mi compañera Amelia Zapata. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues una vez que recordamos primero los conceptos generales sobre género, perspectiva de género, igualdad sustantiva, sobre las brechas de desigualdad, las acciones afirmativas, etcétera, también revisamos ya las funciones que tienen que ver el Parlamento, que están vinculadas al presupuesto público. Y bueno, también se hizo una revisión sobre el marco nacional, internacional, locales, en particular de la Ciudad de México, un poco del Estado de Morelos, los principios de los derechos humanos, pero pues ahora hablaremos sobre qué es el presupuesto público. Bueno, pues el presupuesto público es una expresión contable de un plan financiero para un periodo determinado. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presupuesto de egresos nos dice que es uno de los documentos de política pública. En él se describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos. Este presupuesto es aprobado para ejercerse por un ejercicio fiscal,
es decir, de enero a diciembre de cada año. Está integrado por articulados y anexos que permiten visibilizar las asignaciones presupuestarias por ramos de la administración pública y sus lineamientos para la ejecución. La siguiente, por favor. Ok, bueno, se integra por dos componentes, que es ingreso y gasto. Podemos entender por ingreso como la recaudación prevista por las distintas fuentes de recursos financieros y podemos identificar, por ejemplo, los impuestos, el endeudamiento, donaciones y prestaciones de servicios públicos. Y por otro lado tenemos el gasto. Bueno, pues que se refiere al total de las erogaciones realizadas por el sector gubernamental para consumo, gasto o inversión. Por favor. Ok. El gasto lo podemos entender a través de tres grandes clasificaciones, que es la funcional, la económica y la administrativa. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, pues la clasificación funcional nos va a permitir identificar para qué se gasta. La clasificación económica nos permite visibilizar en qué se gasta y la administrativa nos permite identificar quién está gastando ese recurso. Por favor. Ok, es muy importante señalar que el presupuesto se basa en una metodología que se denomina metodología del presupuesto basado en resultados. Este es un proceso que se basa en las consideraciones objetivas sobre los resultados esperados y alcanzados para la asignación de recursos, con la finalidad de fortalecer la calidad del diseño y gestión de las políticas, los programas públicos y el desempeño institucional, cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional. Este presupuesto basado en resultados busca entonces elevar la cobertura y la calidad de los bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados. Este presupuesto basado en resultados obviamente debe alinearse al proceso de planeación nacional. La que sigue, por favor. Bueno, el presupuesto de egresos también es una herramienta de la política pública, porque finalmente es el proceso donde se instrumentan. Bueno, pues se lleva a cabo a través de una serie de pasos que se llama proceso presupuestario, que de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, consiste en 7 etapas. La primera es la planeación, donde existe la alineación con las prioridades nacionales, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo y programas derivados. Después, la programación, donde está la elaboración y autorización de las estructuras programáticas, la definición de los programas presupuestarios, la elaboración de la matriz de indicadores para resultados y la formulación de indicadores de desempeño. El siguiente es el presupuesto, que son como tal las asignaciones presupuestarias que consideren los resultados. El ejercicio y control, que bueno, es la mejora en la gestión y calidad del gasto público y las reglas de operación de los programas. En el seguimiento, pues se da a través de los informes de resultados y el monitoreo de indicadores. La evaluación, pues obviamente es la evaluación y compromisos de mejora de políticas, de programas e instituciones, y finalmente la rendición de cuentas, que se da a través de la cuenta pública y los informes trimestrales. La que sigue, por favor. Ok, como habíamos mencionado, el proceso presupuestario te tiene que alinear a la planeación nacional. Por tal motivo es importante revisar cómo se alinea. Primero tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, después tenemos sus ejes generales, que son justicia de Estado, bienestar y desarrollo económico. Estos, a su vez, este Plan Nacional tiene 3 grandes ejes transversales, que uno de ellos es igualdad de género, no discriminación e inclusión.
De ahí tenemos que alinear también los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, que son obviamente los programas transversales, los sectoriales, especiales, regionales y los programas institucionales. Y yéndonos hacia abajo, obviamente tenemos que, esto tiene que ir alineado los objetivos, las estrategias, líneas de acción, indicadores y las metas. Finalmente, los programas presupuestarios que deberán contener su matriz de indicadores de resultados. La que sigue, por favor. Como podemos observar en el cuadro anterior, la planeación nacional integra estos 3 ejes transversales que les comentaba. Uno de ellos, y el que nos corresponde en esta ocasión, es igualdad de género y no discriminación e inclusión. Pero, ¿qué es un eje transversal? Bueno, podemos entenderlos por los que existen del anexo del presupuesto, donde concurren programas presupuestarios, componentes de estos y o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios de diferentes sectores o de diferentes ramos. Para el caso de la federación, bueno, existe el anexo 13, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que bueno, ¿cómo está organizado este gran anexo? Primero, contempla 3 grandes rubros, que son acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, las acciones que promueven la erradicación de la violencia de género y las acciones que promueven la erradicación de cualquier forma de discriminación de género. Y bueno, este anexo, ¿qué más nos dan, no? La que sigue, por favor. Bueno, se conforma por diferentes tomos. Uno es las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos otro documento que se llama Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. Tenemos otro que es el clasificador de género y otro que se llama Metodología para la elaboración de anexos transversales. A continuación vamos a verlos uno por uno. Por favor. En el caso del primer documento que mencionamos, que es Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pues es donde se presentan las asignaciones por ramo y programa presupuestario. Este es un pequeño ejemplo del presupuesto aprobado para 2020, tal cual como está publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde podemos encontrar que este documento es el anexo 13. Podemos identificar que tiene el ramo, la denominación y el monto. Tenemos el ramo, por ejemplo, tomemos un ejemplo, 04, gobernación. La denominación es el nombre del programa presupuestario y la asignación que va a tener para este anexo. Y así cada uno de los ramos que integran el anexo 13. La que sigue, por favor. Tenemos también otro documento que se llama Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Este documento está desagregado a... Se silenció tu micrófono, Ame. Ya. ¿Ya? Ya. No sé qué pasó, perdón. Bueno, tenemos otro documento, que se llama Acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, donde podemos encontrar la clave del ramo, la clave del programa presupuestario, el número de acción, el tipo de acción, el número. Ok, el ramo es 11, su denominación es educación pública. La clave del programa presupuestario es E010 y su denominación es servicios de educación superior. Tenemos la acción, el tipo de acción. En esta columna podemos identificar las tres grandes cajones, digamos, que son el tipo. El tipo 1 va a ser acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. Las acciones de tipo 2 son las acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género. Y las acciones tipo 3 van a ser las acciones que promuevan
la erradicación de cualquier forma de discriminación de género. En este caso, podemos observar que en el ramo 11, Educación Pública, en el programa presupuestario E010, Servicios de Educación Superior y Posgrado, tenemos dos tipos de acciones, una de tipo 1, que es de igualdad, y una de tipo 2, que es para la erradicación de la violencia. En la acción 1, tipo 1, tenemos la acción número 289, que es impulsar la cultura de igualdad dentro del IPN, y tenemos el monto, es decir, la asignación desagregada por cada una de las acciones. También tenemos una acción tipo 2 que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género y su asignación presupuestal de cada una de las acciones. Este es un documento muy desagregado, bastante amplio, pero donde podemos identificar cuánto del anexo 13 se está destinando a igualdad, cuánto a violencia y cuánto a erradicar la discriminación. El que sigue, por favor. Tenemos también otro documento que se llama clasificador de género, donde, bueno, nos va a mostrar los porcentajes de las asignaciones desagregadas por sexo de todos los programas presupuestarios, de todos. Bueno, ¿qué podemos observar en este cuadro? Tenemos el ramo o entidad, la clave del programa presupuestario, su denominación, el total del programa, el total. ¿Cuánto van a asignar de ese programa o se va a distribuir entre mujeres y cuánto entre hombres? O si no es distribuible o no aplica por la misma naturaleza del programa. Veamos un ejemplo. Ramo 09 de Comunicaciones y Transportes. Tenemos el programa presupuestario E07, Formación del Personal de la Marina Mercante. Tenemos un total y nos dice que para este programa presupuestario E007, su recurso es no distribuible, probablemente por la naturaleza del programa. Sin embargo, habrá muchos otros, como el de arriba, que es 08, Agricultura, porque no se ve aquí, pero por ejemplo tenemos el programa de Producción para el Bienestar o Desarrollo Rural, donde sí están sí saben cuánto se va a distribuir a mujeres y cuánto a hombres. Y así cada uno de todos los programas presupuestarios de la administración pública van a estar integrados en este documento que se llama clasificador de género. El que sigue, por favor. Y tenemos también ya por último otro documento que se llama la metodología para elaboración de los anexos transversales, donde, bueno, en este se muestra el porcentaje asignado de los programas y o unidades responsables. Bueno, en este documento, ¿qué podemos ver? Tenemos la clave del ramo y tenemos la siguiente fila que dice programa presupuestario o unidad responsable, la denominación, el porcentaje y la cuota. ¿Qué podemos revisar en este documento? Bueno, podemos entender que aquí el ramo 1, Poder Legislativo, el 4, Gobernación, 5, Relaciones Exteriores, 6, Hacienda y Crédito Público, 7, la Defensa Nacional, nos están dando las unidades responsables, no nos están hablando del programa presupuestario, nos está diciendo que por unidad responsable cuánto dinero se asignó, que este mismo está reflejado en el anexo 13. En especial, estos que mencionamos tienen la cantidad exacta de la asignación presupuestal. Sin embargo, hay otros ramos, por ejemplo, el ramo 8, Agricultura y Desarrollo Rural, donde igualmente nos está indicando las unidades responsables, pero no nos está dando la asignación presupuestal, nos está dando el porcentaje de participación que tendrá en el anexo 13, es decir, que la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, el 24.94% del programa presupuestario que opera esta unidad responsable será asignado al anexo 13. Bueno, estos son los documentos que integran el anexo, que están presentes en el paquete económico. Así viene desde el proyecto de presupuesto. Esta es la metodología que se usa a nivel federal.
Bueno, todos estos documentos, ¿para qué nos sirven? Bueno, todos estos documentos integrados, generalmente lo que se hace para dar seguimiento, se hace una gran base de datos que integra toda esta información. Bueno, esta base de datos, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues esta base de datos nos va a servir para dar seguimiento a través de ¿qué? Pues de los informes trimestrales que son enviados a la Cámara de Diputados, para conocer los avances tanto presupuestales como de todas las acciones que vimos en uno de los documentos, de todas las acciones por programa presupuestario de los ramos, desagregado hasta acción, como lo vimos anteriormente. Y bueno, una vez que ya vimos un panorama general del presupuesto de egresos de la Federación, de cómo se integra este anexo 13, de cómo es los documentos que se toman en cuenta, la metodología, etcétera. Pues por mi parte en este tema es todo. A continuación tenemos una pequeña dinámica, por lo que les agradezco su atención y pues paso el micrófono a mi compañera Yaucali Mancillas. Muchas gracias. Gracias, Ame. Bueno, pues nos gustaría preguntarles si hasta aquí hay comentarios, hay algún cuestionamiento, algo que compartir. Creo que somos muy claras. Qué gusto. Sí, Marta. O complementar, por supuesto. Sí, Marta. No complementar, solamente comentar que pues el tema de presupuesto, ya viéndolo con las últimas herramientas que nos explica AME, pues es un tema muy técnico y que necesariamente requiere de un mayor acercamiento con los propios documentos y echarse un clavado, ¿no? Como para entender, porque así, digamos, ahorita lo que les estamos compartiendo es el ABC, la estructura básica, pero definitivamente en el tema presupuestario, pues es un tema de mucha talacha, de meterse a ver cómo está estructurado, entenderlo, ¿no? Entender su estructura para poder revisarlo y poder tener una mejor relación personal, ¿no? Con el presupuesto. Entonces, la intención de esta primera sesión en materia de presupuesto, pues es los conceptos básicos teóricos en torno al presupuesto de género, la estructura del presupuesto federal que está basado en la metodología del marco lógico y de presupuesto basado en resultados, y que con esta información muy general podamos, esperemos lograrlo, la próxima sesión, aterrizar un poco más en el presupuesto de Morelos. Yo no sé de las y los compañeros, las diputadas que están presentes, seguramente todos han tenido experiencia en la discusión, evaluación y aprobación del presupuesto, pero esperamos la siguiente sesión poder ser mucho más concretas en el caso particular del estado de Morelos y poder trabajar un poco más las herramientas en particular que existen en el estado y que podamos acompañar esta mayor precisión. Entonces, bueno, solamente como configurar el objetivo de esta primera sesión. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, seguramente muchas, ¿no? Pero de lo expuesto, pues adelante, por favor. Y si no, probablemente con estas preguntas detonadoras podríamos contar con su participación y experiencia. Gracias. Yo quisiera abonar en lo que las demás integrantes del Congreso se animan. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Creo que un elemento muy importante que ustedes nos dieron es que no incorporar la perspectiva de género en el proceso ahorita, por ejemplo, va a comenzar la decisión, bueno, todo el proceso de análisis para que se apruebe el presupuesto 2021 de nuestra entidad. Por eso creo que es un momento idóneo este primer acercamiento al tema, porque aun cuando es un compromiso en diferentes hitos internacionales, desde nuestra entidad pues se ha quedado más en el tema del discurso y no hemos logrado un ejercicio de análisis del presupuesto con perspectiva de género, al menos analizarlo. Ya que tengamos el presupuesto es otro momento, ¿no?
creo que hay diferentes cosas. Una, para el patriarcado, si me permiten, resulta muy amenazante pensar que se pueda hacer un análisis del presupuesto con perspectiva de género, porque el presupuesto pone las prioridades del Estado, ¿no? Entonces, creo que incorporar esto es reconocer que hay desigualdades que hay que atender. Y entonces, ustedes lo señalaban, que no incorporar la perspectiva de género es afianzar y profundizar las desigualdades. Creo que si desde ahí nos colocamos y asumimos nuestras responsabilidades, ya sea las y los legisladores, sus cuerpos de asesores, de asesoras, el Instituto de la Mujer como órgano autónomo, pues hay que considerar que no atender esta obligación que tenemos en diferentes tratados internacionales, y cuando decimos tratados internacionales es reconocer el carácter vinculante en nuestra Constitución, es profundizar las desigualdades. Y esto se vincula con la violencia feminicida, con la violencia de género. No son temas aislados. Entonces creo que es muy importante que hiciéramos el esfuerzo en el Estado por aprender a incorporar esta herramienta. Desde mi experiencia, yo he observado que en los congresos del Estado siempre hay como ciertos cuerpos de especialistas que se quedan, afortunadamente, ¿no? Hay unos que van y vienen, pero por ejemplo, creo que en la parte presupuestaria quiero confiar de que los que han hecho la talacha continúan, porque también me preocupa que así como nos pasa con los cambios de gobierno, pues este cuerpo de especialistas cada 3 años desaparezca. Se me antoja muchísimo que yo lanzo mi petición, de eso a que me escuchen es diferente, pero se antoja que este ejercicio del presupuesto se hiciera más como un ejercicio de transparencia proactiva, en donde podamos al menos escuchar cómo es que analizan el presupuesto, tener la seguridad de que la perspectiva de género va a estar ahí presente, no en el sentido de que la perspectiva de género solo sea asignar un presupuesto al Instituto de la Mujer, ese no sería el presupuesto, eso no, sino de qué manera el presupuesto va a atender las necesidades de mujeres y hombres, cómo va a combatir las desigualdades de género. Entonces me parece que es desafiante, pero también a la vez es provocador este ejercicio, y que a mí me encantaría, claro, escuchar a quienes están en las entrañas del Congreso del Estado, porque es ahí en donde se define esta intención, ¿no? El Estado manda la intención programática, ¿no? Amelia, yo apenas estoy en estos temas, aunque en mis inicios en CIDAL me hiciste acordar de los cursos de perspectiva de incorporar el presupuesto, la perspectiva de género con ciudadanía, trabajo y familia. Entonces, creo que hay muchos elementos que hay que retomar, y claro que es algo muy técnico, pero tenemos la obligación de dar el paso hacia allá. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Esperamos alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta? Pues más bien, Yao, que nos ayuden contestando estas preguntas, y seguramente a partir de eso se detonará alguna participación o ampliación de duda de las personas que nos acompañan. Bueno, pues pasaríamos a la parte del ejercicio tal cual práctico, que sería la siguiente dinámica. Nos vamos a dar 5 minutos para que los asistentes, las asistentes puedan contestar estas 3 preguntas, que son: ¿qué experiencia tienen en el manejo de programas que incluyan la perspectiva de género en el presupuesto? La 2, ubica programas o acciones de gobierno que puedan incorporar la perspectiva de género. Y la 3, considera que desde el trabajo en su comisión ordinaria se podrían incluir la perspectiva de género en el presupuesto público, concretamente del Estado de Morelos. Entonces, vamos a minutos para que a nivel individual ustedes contesten y reflexionen al respecto, para regresar y dar continuidad a los que quieran compartir sus respuestas. Son las 11:43, yo tengo. Regresaríamos a las 11:48 más o menos, 11:50, para concluir
nuestro ejercicio. Entonces, pasamos a la reflexión de los 5 minutos. Gracias. ¿Qué experiencias tiene en el manejo de programas que incluyen perspectiva en el presupuesto? Primero estoy pensando. Veo que está conectándose la secretaria de Hacienda, Mónica Boglio. Agradezco el esfuerzo de estar en este curso. Nada más darle la bienvenida. Estamos en un análisis durante 5 minutos de las preguntas que están aquí, preguntas detonadoras, secretaria. Y en 5 minutos nos integramos para poder compartir desde la experiencia de cada una y uno. Sea bienvenida. Ya dijo Carlos que sí se esperen al lunes. Sí. Mi cámara está invisible. Ok, vamos regresando, por favor. Vamos incorporándonos.
y quienes gustan compartirnos su reflexión. Vamos regresando y espero que sí quieran compartirnos su reflexión. ¿Quién dice yo? ¿Alguien que guste compartirnos? ¿Ya estamos todos para empezar? Ya regresamos no nos todos y fuimos. todas. ¿Perdón? Digo que sí, que no nos fuimos, que andamos por acá, Sí. pero bueno, no parece haber manitas levantadas en el chat. Estoy revisando el chat, pero no, tampoco por acá veo de una pregunta. Alguien solicitó si podíamos enviar la presentación. Ya está subida en el chat. Pues no, no hay. Como en la escuela les asignan, no es cierto. Bueno, yo quiero aprovechar para compartirles que les comentaba hace un momentito que la secretaria Mónica Boglio, la secretaria de Hacienda del Estado, se conectó. También está el licenciado Julio, que está en la Secretaría de Hacienda, Julio César López. Muchísimas gracias por su presencia. Con Julio César hemos trabajado en la construcción del PEPASE, el Programa Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, que va a ser nuestro primer esfuerzo a nivel estatal de este nivel, de tener un programa de este nivel. Él con toda la experiencia en estos temas. Y bueno, pues ojalá que quienes forman parte del Congreso se animen a compartirnos qué experiencia hay en el manejo de programas que incluyan la perspectiva de género. Si no lo hay, es muy viable saberlo, porque eso nos hace saber dónde estamos ubicadas para que la aspiración a la que queremos, que es llegar a construir presupuestos con perspectiva de género, pues saber que va a ser un proceso todavía, pues que llevará quizás más tiempo, ¿no? Pero pues animarles, quienes venimos de sociedad civil, estamos como muy acostumbradas a ejercicios muy participativos y a plantear realmente lo que pensamos. Entonces, pues bueno, en ese ánimo invitarles, igual vi que también seguía conectada la diputada Ana Guevara, quiere tomar los micrófonos, están abiertos para eso. Disculpa, Marta Juárez, ¿me permites dar una pequeña intervención? Claro, por supuesto. Ok, para recordarles que todos los temas que hemos visto desde las sesiones anteriores son instrumentos o herramientas que nos permiten ir identificando en los programas presupuestarios o en las acciones que vemos desde diferentes comisiones, de qué forma podemos diferenciar el impacto de los programas, de los servicios del gobierno, cómo impacta a mujeres y cómo impacta a hombres. Recordemos que la situación de las mujeres impacta en todos los ramos, en todas las áreas económicas, sociales, culturales. Por eso la intención de este ejercicio de poder apoyarlos para poder identificar en dónde pueden ser esas diferencias. Si el programa o la acción que vemos en una determinada comisión
podríamos entonces ahora verlo desde un punto de vista diferente. ¿Esta acción es igual para todos o en qué se está diferenciando? ¿Cómo impacta a las mujeres? ¿Cómo impacta a los hombres? ¿Cómo se benefician las mujeres y los hombres? Etcétera. La intención es tener un momento de reflexión, de análisis sobre el trabajo que hacemos continuamente en diferentes comisiones. Poder identificar estas diferencias, las brechas, si se necesita una acción afirmativa, etcétera. Esa es la intención de este ejercicio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ame. Pero bueno, también me parece importante respetar si en este momento no hay como esta necesidad de reflexionar, a lo mejor fue demasiada información y hay que procesarla, ¿no? Me parece, sin embargo, que la invitación que haces tú, como la que hace Flor, un poco como para diagnosticar de manera muy económica qué tanto estamos familiarizados con este tema del presupuesto, pues es útil. Pero también si no hay una participación en concreto, pues seguramente lo que nos muestra es que para la siguiente sesión tenemos un mayor desafío de tratar de aterrizar mucho más de qué manera podría entenderse y ser útil el tema del análisis de la perspectiva de género en el proyecto de presupuesto de Morelos, aunque pues no seamos las expertas en el estado de Morelos, ¿no? Pero como darle estructura, las herramientas generales de la dinámica de Morelos, como para que pues, les sea mucho más cercano, me parece. Flor, no sé tú qué opinas. Yo me atrevería a proponerles que se quede abierta esta actividad, pues, para la siguiente sesión, para que puedan explorar, para que puedan reflexionar con mayor tiempo, para que puedan consultar, ¿no? Y que podamos revisarlo en la siguiente sesión como tal, ¿no? A ver qué nos pueden compartir al respecto. Sí, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Julio César López. Sí, yo nomás quiero compartir que desde la Secretaría de Hacienda estamos trabajando, colaborando en la elaboración, como ya lo comentó la arquitecta Flor Desiré, en la elaboración del PEPACE, ¿no? Estamos trabajando en conjunto y además en los programas presupuestarios se está integrando lo que es el anexo de perspectiva de género también. Y dentro del plan estatal lo tenemos como un eje transversal, considerada la perspectiva de género. Entonces sí estamos trabajando en ello desde aquí, desde la Secretaría de Hacienda, en toda esta parte. Sí, muchas gracias por la precisión. Entonces habría que tomarlo en cuenta también para la siguiente sesión, ¿no? Uh-huh. ¿Les parece bien la propuesta que les hice de dejarla abierta la actividad y retomarla para la siguiente sesión? Yo considero que, retomando lo que comenta el licenciado Julio César y lo que también exponen ustedes, creo que es pertinente también fomentar un diálogo constante entre los diferentes poderes del Estado, porque quizás el esfuerzo que se hace desde la Secretaría de Hacienda para generar que este eje transversal aterrice en el presupuesto, quizás es momento idóneo para saber si esta información cuando llega al Congreso, ¿sí? Así también es analizada y recibida. Entonces, en ese ánimo me gustaría como órgano autónomo constitucional, pues propiciar la reflexión y que podamos ir avanzando. Esa es una. La segunda, que claro que estas tres preguntas poderosas se pueden quedar a partir de hoy hasta el próximo 27, que es nuestra siguiente sesión, y qué mejor manera de honrar la vida de las mujeres en el marco del 25 de noviembre que en el interior de este esfuerzo con el Congreso del Estado de, primero, las herramientas básicas para
legislar con perspectiva de género, ahora las herramientas básicas para generar que nuestro presupuesto tenga la perspectiva de género, nos hagamos estas 3 preguntas de qué experiencia se tiene en el manejo de programas que incluyen la perspectiva de género en el presupuesto. Si lo logramos identificar, si ubicamos a programas o acciones, creo que se vale que no somos todólogas y también se vale preguntar, ¿no? Oiga, instituto, ¿qué está haciendo? Vemos esto. Pues me parece que en CEDESO estaba el programa de becas para las mujeres, por así decir, ¿no? Saber, se va a considerar, tratar de hacer ese esfuerzo por ubicarlos. Y la otra pregunta que ustedes nos ponen es, ¿consideran que desde el trabajo en su comisión, ya sea la comisión, ¿no?, que tengan, si es salud, si es educación, si es, sí se podría incluir la perspectiva de género en el presupuesto? Entonces, nosotros también en el instituto nos quedamos con esas 3 preguntas, pero creo que es muy importante que se queden aquí durante esta semana, sí, en el ánimo de que podamos hacer el esfuerzo por contestarlas, para que el siguiente viernes tengamos carnita de dónde partir. Insisto, la próxima semana estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y pues quizás tendríamos que preguntarnos que en nuestra entidad si tenemos claridad de cuántos recursos se destinaron, por ejemplo, en el 2020 para la prevención y atención de la violencia y cómo opera, ¿no? Entonces son preguntas que una se debe de hacer para poder asegurar que el presupuesto que se va a asignar ahora en el 2021 pues va a tener este impacto en la vida de las mujeres. Muchísimas gracias por todos los elementos dados hoy de forma básica. Sí, muchas gracias, arquitecta. Entonces está la invitación abierta y la propuesta pues se queda, tenemos tarea para la siguiente sesión. Por mi parte, agradecerles y paso la palabra a Marta Juárez, la titular del centro, para que nos dé el mensaje de cierre de esta sesión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los participantes. Muy buena la intervención del licenciado Julio César en relación al vínculo de trabajo concreto que se está haciendo con la Secretaría de Hacienda. Y pues en efecto lo que plantea Flor, la importancia del trabajo conjunto entre poderes en este tema es muy relevante, ¿no? Desde el Parlamento abierto y el trabajo de coordinación interinstitucional, pues porque esas mesas, esos mecanismos, pues abonan a la vida, a mejorar la calidad de vida de las mujeres cuando enfocamos el tema de género en aspectos tan, ¿cómo llamarlo?, tan materiales como es el dinero, ¿no? Y verle esta perspectiva del uso de los recursos públicos a favor de poblaciones con necesidades específicas en programas de política pública y presupuestaria, pues es realmente una acción bastante loable. Entonces, bueno, pues nada más agradecerles a todas, a la arquitecta Flor, la oportunidad de nuevo de compartir con ustedes estos conocimientos, estas experiencias, y pues reiterarles que ya está la presentación de esta sesión en el chat, ¿no? Por si la quieren bajar, la tienen también las compañeras del Instituto de las Mujeres. Y pues estamos a sus órdenes. También en la presentación están los datos del centro, el correo, el Twitter, el Face, a través del cual también nos pueden contactar por si hubiera una duda en concreto que les surja después de concluir esta sesión. Entonces, sin más, pues nos vemos el próximo viernes, ¿no? A la misma hora, justo en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Flor, muchísimas gracias a las diputadas y equipo de diputadas y diputados que nos acompañaron. Gracias. Excelente tarde. Gracias, Marta. Hasta luego.